Buenos días. Si alguien tiene frío, se puede apagar el aire, ¿eh? Lo digo por tu cara. Vale. Esta mañana tengo un mensaje que creo que puede complementar un poquito el mensaje de la semana pasada, así que si no estuviste la semana pasada, sería chulo que también lo puedas ver en el canal de YouTube. Y simplemente quiero comenzar diciendo algo que todos hemos experimentado. Todos hemos experimentado algún tipo de tensión o ansiedad a la hora de tomar decisiones. Siempre hay cosas y decisiones en nuestra vida que nos llevan a puntos de tensión. Que si tengo que decidir este trabajo, que si tengo que decidir estos estudios. No lo sé, cada uno tiene diferentes cosas, ¿no? Entonces, quiero que pienses un momento. ¿Cuáles son esos momentos en especial? Porque vale, todos tenemos como grandes momentos, pero también todos tenemos pequeñas decisiones que, aunque no son las más grandes del mundo, nos traen suficiente ansiedad en el día a día. Piénsalo un momento. En lo que vas pensando a lo mejor cuáles son estos momentillos de ansiedad, de tensión, yo quiero contarte un momento que en mi matrimonio se repite muchísimo de ansiedad y tensión. Y en verdad no es tanto en mi matrimonio. Es una cosa que le pasa a Sophie, pero me ha dado permiso de contarlo. Y es que es un ejemplo tonto, pero es un muy buen ejemplo. Sophie es la típica persona que cuando vamos a comer a algún sitio, ella lo tiene claro. Ella coge el menú, empieza a verlo. 10 minutos puede estar viendo el menú. Después de 10 minutos la estamos viendo y ella empieza a sentir la tensión. Tengo que decidir algo, todos la estamos viendo, viene el camarero, empieza a verla y Sophie lo tiene claro. Entonces dice lo que quiere. Antes de que el camarero se vaya, Sophie dice, espera. Quiero esto otro. Y entonces Sophie en el último segundo cambia por esa tensión que ella tiene y, bueno, todos nos quedamos, bueno, pues a lo mejor esta es la verdadera decisión que quería. Cuando suelen traerle la comida a Sophie, suele pasar que a veces dice, me equivoqué, era la otra. ¿Y por qué te cuento esto? Porque decisiones así nos enfrentamos todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones difíciles. De hecho, es parte de lo que implica ser humano, tomar decisiones. Estas decisiones siempre van a generar algún tipo o de sentimiento positivo o de sentimiento negativo. O estas decisiones nos van a repercutir en nuestra vida práctica de una forma positiva o de una forma negativa. Y esto lo sabe bien la Biblia. Así que quiero pedirte que me acompañes a la epístola de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Puedes irlo buscando en tu móvil, en tu Biblia, donde quieras. Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 26. Pero antes de leerlo, déjame darte un poco de contexto. Gálatas es una de las primeras epístolas que escribió el apóstol Pablo. Algunos teólogos llaman a esta epístola la epístola enfadada. Es la única epístola que no tiene una salutación. Si vas al Nuevo Testamento y lees las cartas de Pablo, todos comienzan con un saludo, un agradecimiento, se dirige a alguien, pues aquí Gálatas, nanay. Pablo va a saco. Y está claro que para Pablo era un tema bastante personal. ¿Por qué? Porque al público al que se dirige hay tanto judíos como gentiles. Pero se dirige en especial a los gentiles diciendo, chavales, os han vendido la moto. Vosotros como gentiles solamente tenéis que tener fe en Jesús y vais a ser salvos. Sin embargo, los judaizantes os están ahí animando a que os cortéis el prepucio y más cosas. Entonces Pablo está diciendo, chavales, es que no se trata de esto no fue lo que yo os enseñé. Entonces, decía que esta predicación se puede complementar muy bien porque Gálatas y Romanos, en general, que la semana pasada hablamos de Romanos, son epístolas que se complementan muy bien. Pablo está hablando de muchos temas en común, temas centrales, la justificación por la fe, por ejemplo. Entonces, aquí en Gálatas si Romanos lo escribió un poco al final de su carrera y Gálatas al principio, está claro que estos son como un tema central en la enseñanza de Pablo. Así que te animo a que lo leas y además Gálatas es muy bonito, es una carta como muy personal. Si tienes ahí tu Biblia, Gálatas 5, versículo 13, dice así. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor.
Pues toda la ley puede reunirse en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebato de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y así se queda ancho Pablo. Hay muchos detalles y hay muchas cosas que abordar. Pero lo primero que quiero abordar es que Pablo aquí habla de una cosa muy explícita. Hay como un mensaje, incluso si lo quieres ver, muy visual. Podemos cumplir los deseos de la carne o los deseos del espíritu. Pero déjame decirte algo que me parece fundamental para comenzar. ¿Qué significa la carne? Un comentarista dice: la carne es la debilidad y mortalidad humana, no solamente naturaleza pecaminosa. Se refiere a lo mejor o lo peor que cualquiera puede hacer por sí mismo. Como la carne no tiene nada en común con el poder de Dios, uno puede ser una persona del Espíritu, o un cristiano, o una persona de la carne, alguien que sigue su propia vida sin depender de Dios. No se puede hacer ambas cosas a la vez. Lo digo esto porque cuando el cristianismo comienza y Pablo empieza a hablar de la carne, no está hablando de la carne. Está hablando de un deseo de tu corazón. Está hablando de unas decisiones pecaminosas que no corresponden a las decisiones de Dios. Las decisiones que tomaría un ser humano caído, no un Dios de amor. Entonces, esto rápidamente, en cuanto el cristianismo empezó a expandirse, algunos empezaron a verlo desde el ámbito de la filosofía. La carne, para la filosofía griega, era algo caído. La carne era algo caído. Entonces, esto cuando se mezcla con el cristianismo, estaban las cosas de la carne, que era el tener hambre, el tener ganas de tener sexo, el tener pasiones y todas estas cosas, era como todo eso es pecaminoso. Pero no es lo que nos está diciendo el texto. El texto nos está diciendo que hay pasiones, hay deseos que no son buenos, pero no tienen nada que ver con nuestra persona, nuestra carne física. El espíritu no es mejor que la carne. Eso es filosofía griega. El espíritu es algo elevado y la carne es algo caído. Filosofía. Para el cristianismo, el espíritu es tan importante como la carne y la carne como el espíritu. Somos seres integrales y Dios nos creó de esta manera. Si Dios pone deseos en nuestros corazones, el mundo también pone deseos en nuestros corazones. Somos nosotros quienes tenemos que poner todos nuestros deseos sobre la mesa y filtrar. ¿Qué quiero decir? Me encanta, y esto siempre a las personas se lo digo, a veces nos rayamos mucho y nos ponemos a orar y buscamos qué será lo que Dios quiere. Y a mí me encanta pensar que muchas de las cosas que Dios quiere son cosas que tú deseas. Al contrario, más bien, tus deseos vienen porque Dios los ha puesto en ti. Y eso es algo precioso.
A lo mejor tienes el deseo de casarte, a lo mejor tienes el deseo, no sé, de servir, a lo mejor tienes el deseo de hacer amigos, no lo sé, algo tan vanidoso o vanidoso, entre comillas, muchas comillas, ¿vale? Como eso, es bueno y seguramente es algo que Dios ha puesto en ti. Sin embargo, vivimos en un mundo sumamente influenciado, lo hablábamos la semana pasada. Tenemos sobreinformación y tenemos publicidad 24/7. En el móvil, en la televisión, carteles, anuncios, radio, todo lo que quieras, publicidad, deseos. La publicidad te dice qué es lo que tú realmente deseas, aunque tú no lo sabes. La publicidad te dice que tú tienes una necesidad, aunque tú no supieras que la tenías. Entonces, en nosotros, el mundo va poniendo deseos. La sociedad, sus ideologías, pensamientos, no solo se trata de publicidad, sino de hay una serie de cosas que tú tienes que satisfacer, porque si tú te satisfaces, tú eres un ser completo. Tú puedes hacer lo que quieras, nada te va a pasar. Esas son ideas que el mundo pone en nosotros. Entonces, algo que saco del texto de Gálatas y que te invito mucho a hacer, y que intento hacer yo mucho últimamente, es... a veces me cuesta mucho distinguir cuáles son los deseos que Dios ha puesto en mí y cuáles son los deseos que el mundo ha puesto en mí. Y hace poco hablaba con Sofi de esto, por diferentes situaciones que ella y yo tenemos ahora mismo. Hubo un momento donde le dije, Sofi, creo que yo al menos me tengo que sentar y escribir todo lo que yo deseo. Todo lo que deseo que es bueno y a lo mejor cosas que a lo mejor me dan vergüenza de contar, pero que también deseo. Y escribirlo y empezar a orar, Señor, ¿qué de esto viene de ti y qué de esto no viene de ti? Los deseos son impulsos, los deseos son esa gasolina que nos llena el alma para seguir adelante. ¿En qué estamos gastando nuestro esfuerzo? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? A lo mejor si tu deseo es volverte rico, y no digo que volverse rico sea malo, pero a lo mejor es un deseo que el mundo ha puesto en ti y a lo mejor te estás dedicando toda tu vida, todos tus esfuerzos, todo lo que tú eres a lograr ese propósito cuando a lo mejor no es el deseo de Dios. O a lo mejor sí lo es y Dios ha puesto ese deseo en ti para que al lograr esa vocación o ese éxito en el trabajo que te pueda llevar a un éxito económico, seas de bendición para muchísima gente. Y esta es la cuestión, no es como que hay un camino explícito de esto sí, esto no. Mi camino es diferente al vuestro y el vuestro es diferente al mío. Nada se va a repetir. Y en parte, esto es lo que Pablo está diciendo antes. Pablo pone una lista de cosas pecaminosas que son el resultado del deseo de la carne. Sin embargo, cualquier comentarista, incluso Pablo, lo deja ver. O sea, esto es uno de los resultados pecaminosos de muchos. Sí, Pablo hace aquí como una pequeña lista de pecados, pero no es la lista de pecados. Esos pecados, que de hecho menciona Pablo, y esto me encanta, corresponden a los pecados que estaban cometiendo los Gálatas en un momento concreto de la historia, unas personas concretas. A lo mejor hoy nosotros tenemos otros pecados que no están en esta lista. Y entonces nosotros debemos revisar nuestra vida y por medio de nuestra relación con el Espíritu Santo analizar qué es lo que tengo que dejar. De la misma manera, pues hay una lista de cuáles son los frutos del Espíritu. Y igual no es una lista cerrada, es lo que los Gálatas necesitaban en aquel momento. Pero entonces, ¿de qué se trata todo esto? Muchos, a lo largo de la historia, han intentado alcanzar esa perfección, esa plenitud, por medio de someterse, por medio de someter el cuerpo, la carne. Los judaizantes, nos cuenta la epístola de Gálatas, que intentaban someter su cuerpo por medio de seguir la ley. Querían honrar a Dios y había que seguir la ley del Antiguo Testamento. No comer ciertos alimentos, circuncidarte, respetar el día sábado en ciertas maneras, con ciertas cosas. Y eso, Pablo les dice, chavales, os están oprimiendo. Ese no es el camino de Jesús. Eso fue algo que puso Dios para demostraros que
necesitabais a Jesús, porque nunca lo ibais a poder lograr por vuestras fuerzas. Pero eso es normal, lo hicieron la gente de Gálatas, los judaizantes, pero a lo largo de la historia cristiana se ha seguido haciendo. Le tengo mucho cariño o respeto al movimiento monástico, pero el movimiento monástico, cuando surgió, hubo muchos abusos. Me encanta siempre la historia de, creo que es Simón de Estalita, ¿sí? Un monje que en busca de someter su cuerpo se fue a vivir a lo alto de un pilar. Y ahí vivió. Y llegaban los monjes y le traían pan, entonces él bajaba una cesta y subía, y creo que él inventó, algún tipo de esto de infringirse dolor para someter la carne, y todas estas cosas fueron reales. Fue un extremo al que llegó el movimiento monástico. Hay que someter la carne, y entonces la afligían. Hay que someter el cuerpo, y entonces se aislaban tanto que se fue a un pilar para que nadie hablara con él, solamente para estar con Dios. El deseo del corazón es buenísimo, pero la puesta en práctica no corresponde con todo lo que Jesús nos viene a decir que debemos ser. Y aunque todo eso ya ha quedado atrás, hace unos días lo hablaba con alguien, parece que hoy estamos en un nuevo estoicismo en el que ahora parece que está de moda, tienes que levantarte a las 5 de la mañana para ser súper eficaz y hacer, lavarte la cara con hielo y hacer 100 push-ups y luego hacer un desayuno no sé qué, y 20.000 cosas que parece que es, sí, estoy sometiendo al cuerpo para ser la mejor versión de mí mismo. Puede que no. Al menos lo que la Biblia nos está diciendo es que este no es el camino del éxito. No se trata de eso, se trata de la vida en el Espíritu. No es abnegación en sí. Es más ser esclavo de ti mismo por amor propio que ser un esclavo de una idea o una filosofía. Esto es lo que nos viene diciendo Pablo. Si te vas a esclavizar a alguien, mejor esclavízate a ti mismo diciendo, voy a vivir en el Espíritu antes que te esclavices a una filosofía y empieces a levantarte a las 5 de la mañana para lograr el éxito. Que está bien, si te quieres levantar a las 5 de la mañana, yo no, pero te animo a que si tú quieres, lo hagas. Un comentarista dice, es vida en el Espíritu, la vida de una persona entregada al completo control del Espíritu Santo. Pero vemos también aquí que esta vida no se accede mediante la disciplina y haciendo acopio de energía. No se trata de reunir todas nuestras fuerzas por la mañana y cargar con la vida llenos de decidida determinación. La vida cristiana es más bien una existencia de sistemática redención al Espíritu. ¿Qué quiere decir? No se trata, de nuevo, de que en ese abrazo a la abnegación y al someter a la carne pongas todo en dejar el cuerpo atrás y simplemente elevarte. Conectar con el Espíritu es algo muchísimo más integral, es algo muchísimo más natural. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué debemos hacer? Pablo nos da una idea, el fruto del Espíritu. Como Lucas habló la semana pasada, o hace 2 semanas, podríamos entender el fruto del Espíritu que leímos antes como una serie de ideas cerradas a rajatabla, o como una serie de prácticas que más bien podemos entenderlo como una serie de prácticas que podemos cultivar, que podemos desarrollar. Un comentarista dice, la lista de vicios y virtudes eran muy comunes entre los maestros de la moral del Antiguo Testamento. Aquí el comentarista está refiriéndose a la lista de pecados que da Pablo. Estas listas de obras de la carne y frutos del Espíritu no son enumeraciones abstractas ni exhaustivas, sino más bien determinadas por el contexto, lo que decíamos antes. Pablo está diciendo esto porque era lo que los gálatas necesitaban escuchar. En un trasfondo de conflicto eclesial, el observador encontrará que la carne se manifiesta en cosas como un espíritu divisivo
Y cuando el Espíritu está en control, producirá frutos como el amor y la paciencia. En otras palabras, interpretamos correctamente estas listas si las consideramos fuera de... Perdón, no las interpretamos correctamente si las consideramos fuera de su contexto y pretendemos que son enumeraciones completas de las obras de la carne o del fruto del Espíritu. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, alguien podría decir, no, es que evidentemente el fruto del Espíritu es que Gunther tenga paciencia. Y como veo que a Gunther le falta paciencia, no está en el Espíritu. No, no es eso. Oremos por Gunther. El Espíritu quiere ir transformándonos para que cada vez nos parezcamos más a Jesús. Cada vez seremos más pacientes, pero a lo mejor paciencia es algo que hoy no puedo desarrollar yo por diferentes circunstancias, pero a lo mejor estoy desarrollando otra cosa. Pablo al final también está relacionando cuál es el gran mandamiento, amar al prójimo, amar a Dios. Entonces, de diferentes maneras vamos a ir desarrollando esto. El Espíritu va a ir desarrollando un fruto, algo que se cultiva en nuestras vidas. Un proceso de toda una vida en el que el Espíritu va a trabajar en nosotros para que esos deseos que Dios ha puesto en nosotros, los vivamos y los cumplamos, pero que además en todo este camino nos volvamos personas que reflejan a Jesús en todo lo que hacen. El Espíritu en nosotros quiere llevarnos a decisiones correctas, que ojo, no es lo mismo que perfeccionismo. Y en la iglesia caemos muchísimo en este error. No se trata de perfeccionismo, se trata de santidad. O sea, parecernos a Jesús. Cultivamos esto por medio de la comunión con la Biblia, con la oración, con los santos, con nuestros hermanos, con el mundo. Por medio de las vivencias y de los fallos y de cada paso en la vida, el Espíritu nos moldea. De nuevo, a veces pensamos que ser santo es y abandonar la carne es abandonar el mundo y a todas las personas que no me aportan. Pero Jesús no necesitaba que nadie le aportara, pero vino al mundo y se juntó con todos ellos. Recibió de ellos y les dio. No podemos pretender ser una iglesia relevante si lo que hacemos es, en esta búsqueda de santidad y de someter a la carne, abandonar el mundo. No. Esto no es a lo que hemos sido llamados. No hemos sido llamados a subirnos a una columna y desaparecer del mundo. Hemos sido llamados a luchar contra el pecado. Y no por tus fuerzas, sino por medio del Espíritu. No has sido llamado a que un pastor te dé una lista de qué pecados tienes que dejar. Es tu relación con Jesús. Es tu relación con el Espíritu Santo, que te tiene que ir revelando lo que un pastor no puede ver. Y es tu relación con el Espíritu Santo la que va a ir produciendo un fruto que va a contribuir a la iglesia y al mundo de una manera sin igual. Como os decía, al principio es normal que tengamos dudas, ansiedad a la hora de tomar decisiones, qué debo hacer y todo esto. Lo fácil y lo humano es siempre buscar la satisfacción, el deseo de mi corazón, el deseo de la carne. Pero por el contrario, hay una serie de leyes, o más bien, cuando hay una serie de leyes que me dicen qué hacer y nos ponen un marco muy explícito, muy evidente, lamentablemente esto no nos ayuda en nada. Es muy fácil, es muy humano. Todos deseamos un marco súper explícito de qué sí y qué no. Pero al igual que encontrar el deseo de tu corazón requiere, como el deseo de Dios o el deseo de la carne, requiere que tú tengas una intimidad con el Espíritu Santo para que puedas navegar en ello y saber qué es lo que Dios quiere, ese cuadro, ese marco, es lo mismo. Hay una serie de ideas súper explícitas a las que puedes ir a la Biblia y la Biblia te va a decir, mira, esto es pecado. No necesitas que el pastor te lo diga. La Biblia es suficientemente explícita para algunas cosas.
Pero en nuestra vida, en nuestra vivencia, como gente joven del siglo XXI en Málaga, hay muchas respuestas. Tenemos muchas dudas y pocas respuestas, más bien. Entonces, Espíritu Santo, ayúdame. Dios nos invita a una relación donde al conocerle profundamente puedes llegar a entender su corazón. Esa es la meta. La meta no es depender de una lista de cosas que sí hacer o no hacer. La meta es tener una relación con Dios tan profunda que conozcas su corazón y tú mismo sepas lo que le agrada y lo que no. Definitivamente, si queremos vivir en el Espíritu, debemos conocer el corazón de Dios. Ahora, la pregunta que yo te hago a ti es, ¿qué vas a hacer para conocer a Dios? No es una pregunta sin más, de verdad quiero que lo pienses un momento y te tomes un momento para reflexionarlo. ¿Qué voy a hacer para conocer a Dios? ¿Qué voy a hacer para conocer el corazón de Dios? ¿Cómo voy a ser capaz de diferenciar los deseos de Dios y los deseos de mi corazón? ¿Cómo voy a ser capaz de descubrir cuáles son esos pecados que Dios desea que abandone? ¿Cómo vas a conectar con Dios? Si no estamos dispuestos a ello, nunca sabremos distinguir lo que Él quiere para nosotros. Si no estás dispuesto a conectar con Dios, nunca vas a saber lo que Él quiere para ti. Iglesia, es muy fácil pensar que sabemos lo que Dios quiere en base a tradiciones, leyes o cosas que nos han dicho que son así. Lo difícil es ser sensible a Dios y realmente conocerlo y representarlo. Como iglesia, podemos seguir perpetuando modelos cerrados de lo que es bueno y de lo que es malo, sin reflexión ni ética espiritual. O, por el contrario, podemos amar a Dios, amar al prójimo, y esto solamente se logra por medio de relaciones, amar a Dios y amar al prójimo, y de esta forma volviéndonos una iglesia más coherente. Y recuerda, la iglesia no es atelier, la iglesia somos todos. Cuando sales de aquí, eres iglesia, y cuando estás solo en tu casa, eres iglesia. Entonces, te tienes que hacer la pregunta, ¿somos una iglesia coherente? ¿Soy iglesia coherente? ¿O estás exigiendo algo que no estás dando? Te lo repito, cuando salgas de aquí, nosotros terminemos, tú sigues representando a la iglesia. ¿Eres coherente? Me gustaría cerrar simplemente con esta idea. Ojalá que como iglesia dejemos de seguir tradiciones en el sentido de, esto está bien. Yo me crié en una iglesia en la que si la mujer tiene el pelo largo, mal, ¿eh? Imagínate. Y de repente eso se iba perpetuando. Mi madre se crió en una iglesia en la que era pecado ir al cine. Y eso se perpetuaba, ¿sabes? No está mal. A lo mejor, entiéndeme, a lo mejor Dios te pide a ti que, mira, no deberías ir al cine porque a ti no te ayuda. Vale. Pero no podemos hacer eso una tradición, una norma para todos. El problema, y a lo mejor a ti te hace gracia lo del pelo, lo del cine, y dices, jaja, qué gracioso. El problema es que de esas nosotros tenemos un montón sin darnos cuenta. Si pensamos que somos mejores que la generación de atrás, nos estamos equivocando. Nosotros hemos traducido esto a otras cosas, otros errores. Es nuestra responsabilidad encontrarlos por medio de nuestra relación con el Espíritu. Ya para cerrar, quiero leeros una pequeña oración que escribió Ignacio de Loyola. La llamó el acto de entrega de sí. Y es una oración, Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, un hombre muy espiritual, y dijo esto. Y te pido que, mientras la leo, cierras los ojos
Y si es lo que te mola, pues óralo. Toma, Señor, recibe mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y todo mi poseer. Tú me lo diste. A ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo. Dispón de ello conforme a tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Amén. Si me podéis ayudar a repartir la Santa Cena. No tiene alcohol, ¿vale? Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y habiendo dado gracias, se la dio también, y bebieron de ella todos, y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Os aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Señor, gracias porque diste tu vida en la cruz por amor a nosotros. Gracias porque moriste para salvarnos. Gracias, Señor, porque no te quedaste ahí. Resucitaste, ascendiste a los cielos para que el Espíritu Santo descendiera en nosotros. Señor, ayúdanos a ser responsables, a unirnos a tu Espíritu, a unirnos a ti. Ayúdanos a, en esta relación que tú entablas con nosotros, conocer tu corazón como tú conoces el nuestro, Señor. Padre, que ahora que participamos del pan y del vino, recordemos que no hemos sido llamados a ser cristianos perfectos, pero sí ser santos. Ayúdanos a lograr esa santidad por medio de luchar contra el pecado. Gracias, Señor, porque tú no nos pides perfección, tú nos pides luchar, no abandonar en el camino. Ayúdanos a tener una entrega a ti total, Señor. Y que cada semana, cada vez que nos caigamos, te miremos a ti, recordemos tu sacrificio en la cruz y tu promesa de regreso para que podamos seguir en la lucha, Señor. Ayúdanos a participar del pan y del vino con el corazón de que algún día regresarás y de que por fin encontraremos la paz, la satisfacción. No habrá más duda, no habrá más tensión. Por fin estaremos en plenitud contigo, Señor. Hasta entonces, acompáñanos y danos fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Participemos. Que la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, siga guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te pedimos que así sea, Señor. Ayúdanos esta semana a guardarte en el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos. Gracias y ahora vamos a comer.